Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Brian Vargas y quien le habla, Sergio Triana. El tema que a nosotros nos correspondió exponer son las sociedades anónimas. Para empezar a explicar el tema, debemos definir qué es una sociedad anónima. Es aquel tipo de asociación compuesta por no menos de 5 integrantes, 5 accionistas y por un número máximo ilimitado de accionistas. Esta sociedad anónima básicamente estará compuesta por un fondo social, el cual se dividirá en acciones entre cada uno de los asociados o accionistas. Su denominación básicamente va a ser por las siglas S.A. Y cada uno de los accionistas dentro de este tipo de sociedad responderá hasta el monto que hayan aportado dentro de los aportes que se hacen a la sociedad. Jamás responderán solidariamente. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? Pues básicamente se debe apelar a la regla general del Código de Comercio en su artículo 110, que dice que pues, se debe primero celebrar un contrato social dentro de o con todos los asociados. Ese contrato social se debe elevar a escritura pública, lo cual le dará solemnidad y esa escritura pública deberá estar compuesta básicamente por qué datos. Primero, por el nombre y domicilio de los accionistas. 2, por el domicilio social. 3, cuál va a ser el objeto social de esa sociedad, es decir, a qué se van en qué, digamos, se van a especializar o a encargar en esa sociedad, cuál va a ser la duración de la sociedad y por último, cuáles van a ser las causales de disolución y liquidación de la misma sociedad. Luego, como bien lo dije, ese gasto o ese fondo social se van a dividir en acciones. Pero ¿qué tipo de acciones existen dentro de las sociedades? Existen 3 tipos de acciones: las acciones ordinarias, las acciones privilegiadas y las acciones de goce o industria. Todas las acciones deberán ser emitidas a título nominativo. ¿Qué quiere decir nominativo? Quiere decir que básicamente se debe determinar particularmente a qué persona le pertenecen ese número determinado de acciones. El código, digamos que contempla que también las acciones se pueden emitir al portador. Sin embargo, con el decreto 1900 del 73, esas acciones al portador, digamos que dejaron de usarse y ahora solamente se usan las acciones nominativas. Pero en el caso concreto, ¿a qué hacen referencia las acciones ordinarias? Las acciones ordinarias son aquellas que otorgan unos derechos a todos los accionistas. Dentro de esos derechos básicamente tenemos que van a poder tener participación y voto dentro de la sociedad. 2, van a recibir parte de los beneficios o utilidades de la sociedad. 3, van a poder negociar de manera libre las acciones que ellos tengan, a menos que dentro de la misma sociedad se haya estipulado el derecho de preferencia con los demás accionistas. Y por último, van a poder recibir parte de los activos sociales cuando la sociedad en determinado caso llegue a liquidarse. Luego encontramos las acciones privilegiadas. Esas acciones privilegiadas básicamente constan de ¿qué? De los derechos que acabé de nombrar, pero además otros 2 derechos. Primero, privilegio al momento de dividir las acciones, es decir, ellos van a recibir de manera prioritaria por encima de los demás accionistas sobre los activos de la empresa. Y también van a recibir prioritariamente estos accionistas que tengan acciones privilegiadas los activos sociales en caso dado que se liquide la sociedad. Por último, tenemos acciones de goce o industria. Esas acciones de goce o industria hacen referencia a aquella contraprestación que se hace a aquellos accionistas que, si bien no aportaron a la sociedad en dinero, sí han aportado con su conocimiento o con su mano de obra. Ellos también tendrán unos derechos que son participar dentro de la sociedad, pero no van a tener voto. También van a poder participar o tener ganancias de las utilidades de la sociedad y por último van a tener, digamos, participación dentro de la partición de los activos sociales en dado caso que la sociedad se disuelva y se liquide. Luego tenemos el tema de los títulos de las acciones. Es decir, cuando un accionista de la sociedad anónima adquiere o es acreedor de unas acciones, la misma sociedad tiene que emitirle un certificado, un título de que efectivamente él es el portador o el dueño mejor de esas acciones. ¿Qué debe contener ese título? Básicamente la denominación de la sociedad a la que pertenecen esas acciones.
debe contener la cantidad de acciones que es dueño de ese accionista, debe tener el nombre del accionista dueño de esas acciones. Básicamente aquí veríamos lo que decíamos, que las acciones deberían ser emitidas a título nominativo. Y por último, qué derechos otorgan esas acciones dependiendo si son acciones ordinarias, privilegiadas, de goce o de industria. Ya para finalizar, tenemos dos últimos temas que son la junta directiva de la sociedad anónima. Esa junta directiva estará compuesta por 3 directivas, cada una con un suplente, y dentro de las funciones primordiales de la sociedad, de la junta directiva de la sociedad anónima, las encontramos dentro del artículo 438, que son ejecutar o celebrar actos o contratos que tengan que ver con el objeto social de la sociedad y tomar las determinaciones indispensables a lograr que la sociedad cumpla sus fines. Balances y dividendos de la sociedad anónima. Las sociedades anónimas todos los años, a finalizar digamos la vigencia, es decir, al 31 de diciembre, tendrán que cortar sus cuentas y generar cuáles son sus balances y un inventario de todas las utilidades que se han tenido dentro de la sociedad. Sociedades anónimas. Dentro de las sociedades anónimas encontramos que se rigen por una serie de principios. El primer principio a tratar es el principio de garantía del capital social, en el cual la existencia, conservación y determinación del capital constituye una garantía primero para los acreedores y luego para los propios socios. Dentro de ese principio encontramos 4 subprincipios. Primero, el principio de estabilidad, en el cual el capital fijo sin derecho a retiro, es decir, este puede aumentarse o disminuirse, pero nunca retirarse. En este sentido encontramos el segundo subprincipio, el subprincipio de determinación. ¿Determinación de qué? De la totalidad de la cuantía del capital de los socios. Encontramos en tercera medida, encontramos el principio de unidad, en el cual el capital social se constituye como una unidad jurídica y una unidad económica. En este entendido, ya por último subprincipio, vamos a encontrar el capital mínimo, en el cual las sociedades anónimas se puede constituir con un capital mínimo de 50.000 pesos. El segundo principio que vamos a encontrar aquí en este sentido es la realidad del capital, en el cual el capital no es aquello solo suscrito por los socios en su totalidad, sino aquellas aportaciones hechas por los socios en los cuales se hayan entregado a la sociedad exhibidos integralmente. Abarcado este principio, vamos a encontrar el último y el final. En este entendido encontramos que las sociedades anónimas son entidades democráticas, las cuales deben preservar y velar por la garantía del ejercicio del voto y también equilibrar los derechos de las mayorías con los de la minoría. Ya terminado esto, vamos a abarcar la denominación. La denominación de las sociedades anónimas se constituyen, para que tengan validez, se constituyen 2 elementos. El primer elemento que vamos a encontrar es que debe buscarse un nombre cualquiera sea, y el segundo que esto es que debe añadirse el acrónimo o la disminución SA o el mismo sociedad anónima, es decir, puede ser, un ejemplo es Postobón S.A., Ecopetrol S.A., Argos S.A. o cualquier denominación que se le quiera dar, o cualquier nombre, y se le vaya a agregar el S.A. o la sociedad anónima. Remitiéndonos ya al Código de Comercio, en el artículo 398 encontramos que el pago de las acciones puede darse mediante pago en especie. Este puede darse distinto a dinero, siempre y cuando se dé un avalúo total de los bienes en los cuales se van a integrar a la sociedad. En este entendido, el avalúo tiene que darse por medio de la Superintendencia de Sociedades, pero si es anterior a la constitución de la sociedad, el mismo se da por asamblea preliminar hecha por la Junta de Socios, quienes evalúan y califican y dan el voto de toda la sumatoria de ese bien. Si es después de la suscripción de los socios, se debe dar mediante orden por escrito de la Junta Directiva. En este entendido, vamos a encontrar un capítulo grande dentro del Código de Comercio, cuál es la negociación de las acciones. Dentro de la negociación de las acciones vamos a encontrar el artículo 404, que son
excepción de todas las negociaciones de las acciones, es decir, qué acciones no se pueden o no tienen libre negociación. En este entendido vamos a encontrar que son las privilegiadas, como mi compañero ya lo dijo en el artículo 381. Además vamos a encontrar las acciones comunes, respecto de las cuales se hayan pactado expresamente un derecho de preferencia. El tercero es las acciones de industrias no liberadas, en las cuales no serán negociables sino con autorización 1 de la Junta Directiva o 2 de la Asamblea General. El tercer tipo de acciones que no se pueden, el cuarto tipo de acciones que no se pueden ser negociadas son las acciones gravadas con prenda, pues requieren primera autorización ya sea del acreedor o del juez. Esto lo veremos un poco más a fondo después. El artículo 404 del Código de Comercio establece la prohibición de enajenar a los administradores de enajenar o adquirir acciones de los socios, es decir, de la misma sociedad mientras que se ejerzan su cargo. En este sentido, se debe fijar que la sanción para el incumplimiento de esta obligación es la de 50.000 pesos. El artículo 405 del Código de Comercio establece la negociación de acciones nominativas no pagadas en su totalidad. La acción de la negociación de acciones no nominativas no pagadas en su totalidad se pueden siempre y cuando tanto el suscriptor como el adquiriente responda solidariamente. Ya pasando el tema, vamos a encontrar que el artículo 406 habla de las negociaciones de las acciones nominadas, las cuales pueden hacerse por simple acuerdo entre las partes. Sin embargo, es necesaria suscripción en el registro de acciones, pues para que produzca efecto respecto de terceros y respecto de la sociedad. Pero sin embargo, esa inscripción en el libro debe darse mediante orden escrita pues del enajenante. El artículo 407 nos habla de la negociación de acciones. La negociación de acciones nominativas de preferencia se indicará tanto los plazos como las condiciones en las cuales la sociedad puede ejercer o negociar los derechos. Además debe indicarse el precio, la forma de pago, el cuales deben ser fijados por el interesado. El artículo 408 habla de la negociación de acciones propiedades de un litigio. En este sentido, se pueden negociar, sin embargo, necesita permiso del juez. Además, si son acciones que están ya embargadas, necesita no solo del juez, sino también de la parte actora de la demanda, es decir, del demandante, para que acceda a retirar el embargo y pues posteriormente a la negociación. Artículo 409. Implementación de la enajenación de acciones, cuya inscripción en el registro pueda ser cancelada o no. Es decir, las acciones que ya estén en su registro canceladas no pueden ser negociadas. Artículo 410. Perfeccionamiento de la anticresis y de las acciones. En las acciones, el perfeccionamiento de la anticresis se hace mediante registro en el libro de acciones. Además, artículo 411. Derecho del acreedor prendario. La prenda no confiere al actor la calidad de accionista, sin embargo le confiere otros derechos al acreedor. Nunca va a tener la calidad de accionista. El derecho de usufructo adquiere la calidad del accionista de tenerlo, pero no puede enajenarlo, usarlo, tenerlo, más no enajenarlo jamás. El artículo 416 habla de la negativa a escribir las acciones en el libro, en el registro de acciones. En este entendido, ni tanto el administrador, ni la junta directiva, ni el adquiriente, ni el negociante puede omitir el registro de las mismas en el libro. Artículo 417. Adquisición de las acciones S.A. Las mismas se pueden hacer por los siguientes: enajenación, distribución o destinarlas a fines beneficiarios. En ese entendido, agotado esto, vamos a encontrar un título grande en el Código de Comercio, el cual nos habla acerca del representante legal. El representante legal es aquel que es designado por la Junta y que debe registrarse en el libro mercantil, en el registro mercantil.
cuando se cambie de representante legal, debe cancelarse al anterior y inscribirse al nuevo. Disolución y liquidación de las sociedades anónimas. Existen 3 causales por medio de las cuales se pueden disolver. La primera nos remite a otro artículo. En ese entendido, nos dice que el artículo 218 del Código de Comercio contempla una serie de causales en las cuales se puede incurrir para liquidarse. La segunda es cuando existan pérdidas patrimoniales menores al 50%, las cuales se debe liquidar, y aparte deben informar los administradores y los socios y todas las entidades y todos informar esto, so pena de que se le declare solidariamente responsable de todas las acreencias. Tercero, cuando el 95% de las acciones suscritas pertenezcan a un solo socio. Es decir, aunque en las sociedades anónimas no se requiere conocer el nombre del socio, porque lo que interesa en sí es el capital, cuando la totalidad de las acciones no representen a una cierta cantidad de socios, sino representan solo a uno, el 95%, porque también se constituyen con una mínima de 5 socios, pues se da la causal de liquidación.